Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Continuamos con nuestra segunda y última jornada aquí en el segundo Congreso Regional de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Caribe Colombiano. Y es para mí un honor invitar a la profesora de la Universidad del Externado, Floralba Padrón Pardo, a la profesora de la Universidad del Norte, Viridiana Molinares Hassan, al profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Rodrigo Primi Yepes, al profesor de la Universidad de Caldas, Milton César Jiménez Ramírez, al profesor de la Universidad Libre, Juan Antonio Pavón Arrieta, al profesor de la Universidad Externado de Colombia, Gonzalo Ramírez Cleves, al profesor de la Universidad Libre, Eduardo Pablo Serra Nolasco, para hablar sobre el poder constituyente en Colombia y propuesta de estudio desde una perspectiva democrática. Apreciados profesores, bienvenidos a este congreso. Tienen entonces ustedes la palabra. Hola, hola. Buenas tardes, distinguido auditorio. En nombre de los panelistas integrantes de este conversatorio, así como en el mío propio, damos un cordial y afectuoso saludo a todos los participantes, miembros, invitados y conferencistas de este segundo Congreso Regional de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Caribe Colombiano. Extendemos igualmente un fraternal saludo de bienestar a los directores y organizadores de este evento, doctor Jean-Paul Vázquez, magistrado del Tribunal del Bolívar, a la doctora Judith Romero Ibarra, magistrada del Tribunal del Atlántico, y a la doctora Cristina Montalvo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta prestigiosa casa de estudios. Los organizadores de este distinguido evento, que hoy cumple ya su segundo encuentro regional, nos han convocado para conversar sobre el poder constituyente en Colombia, una propuesta desde el punto de vista democrático. Y para ese efecto nos acompañan distinguidos panelistas con los que conversaremos al respecto. Saludo cordial al doctor Rodrigo Primi de la Universidad Nacional, al doctor Milton Jiménez de la Universidad de Caldas, a la doctora Viridiana Molinares de la Universidad del Norte, a la doctora Floralba Padrón y Gonzalo Ramírez Cleves de la Universidad Externado y al doctor Juan Pavón Arrieta de la Universidad Libre. Vamos a dividir este conversatorio en tres partes. En una primera parte nos vamos a poner en contexto en relación con el poder constituyente. Luego vamos a hablar de la necesidad o no de una reforma constitucional o de una constituyente en Colombia en este tiempo. Y finalmente vamos a hablar de un tema que creo que va a ser neurálgico en este conversatorio, y es el tema relacionado con el control y límites a ese poder constituyente. Quiero empezar este conversatorio con una pregunta sencilla para el doctor Gonzalo Ramírez, con el propósito de poner en contexto al auditorio. La pregunta, Gonzalo, es: ¿qué entendemos por poder constituyente? ¿Cuántas clases de poder constituyente hay? ¿Y cómo diferenciamos ese poder constituyente de un poder constituido? ¿Tenemos micrófono? ¿Sí? Hola, hola. Bueno, muchas gracias también pues a todos los asistentes a esta hora un poco soporífera, a la Universidad del Atlántico, a Jean-Paul, a Judith y a todos mis compañeros de panel. La pregunta sobre el origen del poder constituyente, bueno, ya tuvimos la conferencia de Joel Colón Ríos, que nos hizo un repaso de las 5 etapas que él considera que
son definitivas para hablar de una idea de poder constituyente. Uno podría seguir yendo atrás e incluso hablar de los griegos e irse a Atenas. Recuerdo a mi maestro y director de tesis, Pedro de Vega García, que en mi libro Límites a la Reforma Constitucional yo le pedí que hiciera el prólogo y resulta que terminó siendo el prólogo, no sé si, yo creo que mejor que el libro, sobre la base de una idea que él tiene, o tenía, porque ya murió, y es que en Grecia también había una idea de diferenciar nomoi de fesismata, nomoi como unas normas que eran muy importantes e inderogables, y fesismata como unas normas que se podían cambiar continuamente, y él consideraba que tal vez esa era la primera idea de una idea de normas intangibles, producto tal vez de una idea de poder constituyente. Pero en definitiva, para hablar del concepto como tal, pues se tiene uno que remontar al texto de ¿Qué es el tercer estado? De Manuel Sieyès, que establece directamente la idea de poder constituyente, ¿no? Con ese concepto. Joel, pues, ha venido dando referencias a Rousseau. Uno podría también buscar allí que la idea de contrato social podría ser parecida, o Locke, como nos habló, pero en concreto fue Sieyès el que en definitiva habló de poder constituyente. ¿Qué era para Sieyès poder constituyente? Pues el que podía crear un nuevo orden constitucional y obviamente en una época revolucionaria como la Revolución Francesa tenía que ser el concepto de pueblo. ¿Cuál es el titular del poder constituyente? Se preguntó Sieyès, y voy a concretar rápidamente para no alargarme. Debe ser el pueblo. Pero Sieyès consideraba que no se podía implementar, que también lo explicó un poco Joel, el pueblo, la idea de pueblo, en la implementación de poder constituyente para la época de Francia, rápidamente, porque el pueblo es muy, digamos, extenso, está distribuido en distintas partes, son para la época 5 millones de personas, con lo cual se tiene que nombrar unos representantes, que para la época era pues se configuró la idea de asamblea constituyente, y ese sería finalmente los que harían esa primera norma constitucional, como un poder constituyente delegado o representativo, que representa la voluntad general de este pueblo. Ahí hablaría de límites al poder constituyente, teniendo en cuenta que es un poder representativo Sieyès, hablaría de temporalidad, hablaría de competencia y algo que también tendría que ver con la congruencia, que ese poder constituyente, es decir, los representantes, no traicionen lo que dice el pueblo. El poder constituido sería pues lo que viene después de la norma que se construyó, que se elaboró por el poder constituyente. Serían entonces aquellos órganos y aquellos titulares pues, que se establecieron como en la idea de la atribución de poderes que podrían ejercer algún poder, ¿no? Esos serían los poderes constituidos, pongámoslo concretamente, legislativo, judicial y ejecutivo, pero también un poder que es el de reformar o incluso cambiar la propia Constitución. Ya cuando está elaborada la Constitución, esos serían los poderes constituidos. Muy bien, Gonzalo. Doctora Viridiana, de conformidad con la explicación y puesta en contexto en la que nos puso el profesor Gonzalo, ¿considera usted que estamos en Colombia en el momento para hablar de una reforma a aspectos estructurales de la Constitución del 91? En otras palabras, ¿una constituyente ahora para qué? Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan.
Me uno a los agradecimientos a los organizadores de este encuentro por estar aquí. Pienso que esa pregunta es supremamente interesante porque, como dijo Gonzalo, y hablamos y vimos en las dos conferencias de hoy en la mañana, tenemos el poder constituyente originario y tenemos los poderes constituidos en el marco de una sociedad con una constitución democrática. Y yo creo que las reformas constitucionales se promueven en momentos de crisis o por la necesidad de cambiar aspectos sustanciales. Y esos aspectos sustanciales se cambian desde las emociones o desde la insatisfacción con relación a la garantía y protección de los derechos o frente a la insatisfacción de la estructura político-administrativa del Estado. Entonces, si la pregunta es, en este momento estamos en un contexto de reforma constitucional estructural, yo diría, vámonos con calma porque sin tocar la Constitución, creo yo, se pueden hacer reformas estructurales si se refieren a la parte dogmática de la Constitución. Creo que con la expedición de leyes de carácter estatutarios que se orientan a establecer el marco de cumplimiento de los derechos constitucionales, y el artículo 152 de la Constitución es claro, nos da una lista de todos los temas que se tramitan a través de leyes estatutarias. Creo que la expedición de una ley estatutaria que cumpla la parte de la deliberación democrática, que una a todos los sectores para conversar sobre el tema, puede dar lugar a una reforma no constitucional, pero un impacto importante en la ampliación de los derechos fundamentales, en su garantía y protección, y también con la expedición de una buena política pública. Entonces yo creo, si hay unos niveles de insatisfacción social, sin tocar la Constitución podemos utilizar esas vías de política pública y de ley estatutaria, que entre otras cosas procesalmente son mucho más rápidas que la reforma constitucional. Ahora, si nos referimos a la parte de estructura del Estado, ahí es supremamente más compleja la cuestión. Creo que ahí podríamos acudir a poderes constituidos, aunque también creo que el Congreso podía hacer esas reformas de manera suficiente. ¿Qué peligro le veo yo a la reforma constitucional que se planteó en este país con Asamblea Constituyente? Veo el peligro de las emociones. Las reformas constitucionales son viscerales. El poder constituyente del siglo XVIII se estableció a partir de la necesidad de un cambio estructural en la forma como estaba organizado el poder político en ese momento. Los momentos constitucionales de los que nos ha enseñado tanto Rodrigo, el momento constitucional de 1991 que dio lugar a la expedición de nuestra actual Constitución, también fue un momento de sentimientos viscerales, de necesidad de cambiar porque lo que teníamos no era suficiente. Entonces creo que en este momento hablar de una asamblea constituyente es hablar de mover emociones dentro de Colombia. Y me surgen preguntas. ¿Le tenemos miedo a una Asamblea Nacional Constituyente? De pronto un sector importante de la población le tiene miedo a una Asamblea Nacional Constituyente porque en últimas, aunque la Asamblea Constituyente se constituya democráticamente y bajo un complejo proceso, y eso también valdría hablar, pero de pronto en otro momento, la forma como se convocan estos mecanismos de referendo constitucional o de asamblea constituyente, aunque se convoque con este complejo proceso, de todas maneras ya tenemos un antecedente en nuestra historia que resultó positivo.
La Asamblea Constituyente del 91 se conformó democráticamente, tuvo representación un amplio sector de la sociedad, de pronto sectores que no habían estado representados antes, y expidieron una constitución amplia, una constitución que nos ha ayudado en estos 32 años a avanzar progresivamente con todos los problemas que hemos tenido. Pero de todas maneras, no hay que olvidar que la Asamblea Constituyente en un principio se convocó para reformar la Constitución, no para sustituir la Constitución. Ahorita tenemos todo este tema del juicio de sustitución de la Constitución cuando ésta se hace por parte del Congreso. Entonces yo creo que hay un miedo, puede caber un miedo a la reforma constitucional de Asamblea Constituyente. Es posible porque nuestra historia reciente, bueno, reciente 32 años da esto, pero también puede generar miedo por quienes lleguen a esa Asamblea Constituyente, aunque por mandato expreso de la Constitución tendrán un tiempo para hacer la reforma, unos temas para hacer la reforma, pero de todas maneras es una carta abierta y en Colombia no hay referendo de ratificación sobre una reforma planteada por una Asamblea Constituyente. Pero a la vez, ¿genera esperanza una Asamblea Nacional Constituyente? Sí. ¿Genera esperanza en sectores de la población que todavía no se sienten representados? Y finalmente, ¿es una estrategia plantear asambleas nacionales constituyentes? También creo que es una estrategia en ese diálogo político entre el gobierno y el Congreso y la forma como se están aprobando las reformas o aprobando o no aprobando las reformas que se están planteando por el Congreso. En últimas, como para cerrar la idea, yo creo que los procesos de reforma constitucional en general plantean un movimiento de las emociones en el pueblo que tienen que ser canalizados por los procedimientos constitucionales que tenemos para proteger a las minorías de esa pasión constitucional que de pronto pueda ser negativa en un momento de nuestra historia. Hacer una Asamblea Nacional Constituyente implica unos riesgos enormes, convocarla implica unos riesgos enormes, pero también creo que hemos avanzado en la institucionalidad y creo que Colombia tiene los mecanismos procedimentales para hacer que una reforma a través de una Asamblea Constituyente con todas las sensaciones que genere pueda ser atemperada. Sin embargo, de manera personal yo diría, reformemos lo que tenemos que reformar por leyes estatutarias en materia de derechos, por una buena política pública y no nos arriesguemos de pronto a estos mecanismos que de manera procedimental también son complicados para convocar. Muy bien, doctora Viridiana. Quizá en Colombia uno de esos riesgos o miedos puede hacer que en Colombia sepamos cómo inicia el proceso constituyente, pero no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Quizás sea ese el mayor riesgo. Maestro Primni, yo le quiero formular una pregunta digamos que en mi estudio de Derecho Constitucional Comparado me ha saltado esa inquietud, pero antes de hacerle la pregunta lo voy a poner en contexto. Resulta que la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en mi opinión, una de las mejores constituciones que he leído, establece en sus artículos 340, 342 y 347 que esa Constitución, la de Venezuela, se puede reformar de diferentes maneras. Habla de enmienda por medio de la cual se modifica la Constitución sin alterar su estructura fundamental. Luego habla de reforma constitucional en la que se sustituyen algunas normas sin cambiar la estructura constitucional. Y finalmente el 347 habla de asamblea constituyente que tiene por propósito transformar el Estado y sustituir la Constitución del 99 por una nueva. Pero resulta que al leer la Constitución nuestra, la del 91,
observamos que en el título 13 de esa Constitución se habla solo de reforma constitucional. Mi pregunta es, ¿cree usted que la Constitución del 91, la nuestra, no estableció mecanismo alguno para que ella fuere cambiada o sustituida por una nueva Constitución? Y en cambio solo estableció los 3 conocidos mecanismos, o sea, acto legislativo, referéndum y asamblea, que permiten modificar la Constitución sin que se admita su cambio o sustitución por una nueva carta. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un saludo muy cordial a las y los colegas de la mesa, a todos buenos amigos, encontrarme con viejos amigos como los dos, y un agradecimiento a los organizadores de este evento. Es muy aburrido citarse uno mismo, pero cuando yo estuve de magistrado encargado en el año 2004, en una sentencia hice una declaración de voto en donde en términos generales se enfrentaba esa discusión. Y la tesis, como ustedes recuerdan, el 2004 era bastante reciente el momento en que la Corte había adoptado la tesis de que una cosa era el poder de reforma, que era limitado, porque era un poder constituido, el que es ilimitado es el poder constituyente, y que por consiguiente el poder de reforma tenía límites competenciales. Es la sentencia de 551 del 2003. Entonces era un momento en que se elaboraba todavía la teoría del poder, de los límites del poder de reforma. Gonzalo no había sacado su libro, era como un momento aún de elaboración. Y en ese momento, digamos, a mi juicio se planteaban 2 dificultades con la teoría que la Corte estaba elaborando. La primera dificultad era si la Corte estaba estableciendo con esos límites del poder de reforma que si uno quería un cambio total de constitución, la única posibilidad era una vía extraconstitucional, porque si las 3 vías del poder de reforma establecidas en el título 13 impedían un cambio total de constitución, entonces si uno quería sustituir elementos centrales de la Constitución, no habría vía jurídica. Eso me parece a mí una teoría problemática, y aún más una teoría problemática en la interpretación de una Constitución que había nacido de los bloqueos de la anterior Constitución que establecía precisamente eso. Ustedes recuerdan recuerdan nosotros los viejos, el artículo 218 Acto legislativo. Decía que solo se podía reformar por el Congreso. Entonces, esa me parecía a mí una interpretación problemática. Entonces, yo propuse una tesis, que es la tesis según la cual la capacidad del poder de reforma constitucional es una capacidad limitada porque es un poder constituido, pero que si uno toma en serio la teoría democrática, a mayor democracia, mayor capacidad del poder de reforma. Es decir, entre más democrático sea el proceso de reforma, más debe limitarse el juez constitucional y más amplitud debe darse a la política para que haya una capacidad del poder de reforma. Y lo que yo veía era que en el título 13 se establecían procedimientos de reforma con distintos grados de participación. Pues el primero, a través del Congreso, era simplemente representativo, tenía una deliberación y unas mayorías mayores que la de la ley ordinaria, pero no tanto, porque digamos un acto legislativo en Colombia se aprueba con una mayoría relativamente débil, simplemente mayoría de los miembros, en casi todos los países es 2/3 partes de los miembros. Entonces yo decía, ahí yo entiendo que el poder de reforma es más limitado, lo podría uno llamar el poder de reforma ordinario, y la capacidad de control de esas reformas por vicios competenciales es mayor. Y ahí yo proponía que se incorporara la teoría de la Corte Suprema de la India. ¿De la sustitución? No, ahí es la teoría de la estructura básica. Hay una estructura básica de la Constitución que no puede ser tocada por ese poder de reforma ordinario. Y luego uno decía, bueno, ¿cuál sigue? La que sigue es el referéndum.
Referendo tiene elementos de democracia participativa porque se tiene que aprobar una ley de referendo, no tiene luego mucha deliberación ciudadana porque simplemente se somete a votación y la votación es fuerte pero no tan fuerte, se necesita que gane el sí y que haya un umbral de participación de más del 25%. Pero yo dije, bueno, esto es mucho mejor que el acto legislativo en términos democráticos. Aquí yo pensaría que uno debería admitir que se entre en la estructura básica y se toquen elementos de la estructura básica, pero algunos elementos. La Corte diría después, ahí no se había desarrollado el juicio de sustitución, algunos pilares. Yo admitiría eso. Y luego uno diría, mire, cuando uno ve ya la Asamblea Constituyente, uno puede decir que lo que se intentó con la Asamblea Constituyente de Iniciativa Popular es una especie, eso es un poco contradicción en los términos, pero una especie de institucionalización del poder constituyente. Eso es contradictorio, porque el poder constituyente, si es poder constituyente, no está institucionalizado. Pero es lo más parecido a una institucionalización del poder constituyente. Si por una iniciativa ciudadana se le propone al Congreso, pues primero hay movilización ciudadana, se le propone al Congreso una asamblea constituyente ilimitada, de competencia ilimitada. El Congreso la aprueba por una ley convocante y luego el pueblo vota esa ley convocante y el pueblo al votar esa ley convocante cumple los umbrales establecidos en la Constitución, que ahí sí son muy altos, porque se exige es una tercera parte de votos sí. O sea, una tercera parte de votos sí es más o menos 11 millones de sís que casi ningún presidente ha tenido en Colombia. Uno diría, bueno, ahí impedir un proceso constituyente total creo que sería una exageración. Entonces yo sí creo que es algo parecido al modelo venezolano que yo comparto con usted. Ahí no estoy de acuerdo con el profesor Brever Carías esta mañana. Yo creo que la Constitución del 99 venezolana era una constitución bastante apropiada y creo que no es una discusión menor hoy en Venezuela, porque yo creería que en Venezuela una de las salidas posibles a un encuentro entre la oposición y el gobierno es restablecer la vigencia de la Constitución del 99 originaria como un marco constitucional. Entonces sí creo que habría esa posibilidad. Muy bien, maestro Primni. Yo una simple contrapregunta. En el primer elemento que usted mencionaba, cuando la Constitución se reforma a través del Congreso Poder Constituido, en el que decía que no tenía competencia para reformar algunos elementos estructurales de la Constitución, la pregunta es, ¿y quién determina o con qué condiciones se determina cuáles son esos elementos estructurales? Es muy buena pregunta porque cuando se elaboró la sentencia C-551 que establecía que el poder de reforma tenía límites, en la sentencia los ejemplos que aparecían eran ejemplos extremos, como los de Karl Loewenstein, si a los pelirrojos le quitan los derechos, eso sería una reforma constitucional. No, claro que no. Claro, salvo que a uno le caigan muy mal los pelirrojos, pero claro que no. Entonces, uno decía, ¿se puede Colombia transformar en una monarquía? No, claro que no. Pero luego el tema es que la Corte, y yo creo que, por ejemplo, la provisión de segunda reelección estuvo muy bien aplicado el juicio de sustitución. Pero luego, como no hay ninguna norma que establezca cláusulas pétreas, bueno, en este momento no se puede hablar de cláusulas pétreas porque algún presidente lo interpreta mal, pero que no se pueden plantear cláusulas pétreas, no hay en la Constitución, entonces queda al arbitrio de la Corte Constitucional determinar cuáles son los pilares insustituibles. Muy bien. Y la Corte no ha querido en ninguna sentencia decirnos cuáles son esos pilares. Muy bien. Es como una forma de mantener una caja negra en donde saca un pilar. En cualquier reforma que se presente. En cualquier reforma que se presente. Y ha habido algunas sentencias muy, muy problemáticas de la Corte en esa dirección. Gracias, maestro. Doctor Pavón, esta pregunta que le voy a formular ante este prestigioso auditorio, se la formulo con base en una conversación que usted y yo tuvimos hace 5 días en la sala de profesores de la Universidad Libre. Siguiendo la aproximación desde el poder político, basados en la idea según la cual, abro comillas,
el poder constituyente todo lo puede, podemos afirmar o negar que el poder constituyente no tiene límites. Es decir, podría considerarse al poder constituyente como un poder desregulado en la medida que intenta imponer o establecer un nuevo orden constitucional. Sin lugar a dudas es un poder que no reconoce otro poder. ¿Perdón? Sin lugar a dudas es un poder que no reconoce otro poder. La característica esencial del poder constituyente, a diferencia del poder constituido, es que es un poder que se identifica a posteriori, cuando el hecho ya está realizado y se impone en la sociedad. Y se acepta y se pide una nueva constitución y se reforma toda la organización estatal. Por eso es contradictorio que en las propias constituciones se le establezcan límites y trámites al enemigo número uno que tiene una constitución, que es el poder constituyente, porque es un poder que se ejerce y cuya titularidad puede ser individual o colectiva. El poder constituyente no tiene límite, él establece los límites. Él establece los límites a las autoridades que instituyen y no lo puede juzgar ni siquiera las autoridades que tienen el poder en la actualidad. Por eso, si de algo tienen temor y terror los poderes constituidos, es del poder constituyente, porque es un poder que es realizado y que su titular no está sometido a regla previa alguno, ni a límite. Se imponen. Eso está en la teoría de Carl Schmitt, en la Batés de Sieyès, una teoría moderna, porque el poder se justificaba en la antigüedad y en el medievo como de origen divino. Casualmente, cuando convoca el rey Luis XIV, los estados generales y se convierte en poder constituyente en los estados generales y expide su constitución, ahí nace la teoría del poder constituyente. Entonces, pretender incorporarle al titular del poder constituyente un control y unos límites es medio absurdo, es contradictorio, es antinómico, porque es un poder que se ha realizado, que se ha ejercido por un sujeto natural y no por persona jurídica. Es un poder característico de que de los hechos nace el derecho, de hechos totales de personas naturales nace un orden constitucional, una nueva constitución que desconoce de entrada la constitución anterior. Muy bien. Doctor Pavón, y si yo le planteo una idea en el sentido de que el ejercicio del poder constituyente, en el ejercicio del poder constituyente, el constituyente no se encuentra limitado por el derecho positivo, pero sí por el derecho natural, ¿qué me podría decir? Que tampoco se encuentra limitado por ningún derecho. Uno aspira a que el poder constituyente que se ejerza sea democrático, respete los derechos humanos y respete las formas republicanas de gobierno. Pero él, una vez impuesto, no queda más que obedecerlo, porque él se hace obedecer, él se impone, él se realiza, él se ejercita. Por eso la palabra poder constituyente genera temores en los poderes constituidos y en el orden preestablecido. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con que se inicie en Colombia un proceso constituyente. Ahí hay 2.550.000 votos que los caribeños en el 14 de marzo del 2010 consignamos en las urnas pidiendo libertad política para las regiones, para la región Caribe, que los poderes constituidos se han burlado de nosotros y que nosotros sabemos de antemano que por la vía del Congreso y por la vía de los poderes constituidos no es posible reversar el proceso que se inició con la liquidación de los estados federales mediante la Asamblea Constituyente de 1885 de Núñez y Caro y que todas las reformas han consolidado. A nosotros, si queremos recuperar la libertad política, la autonomía, el derecho a tener parlamento, el derecho a tener gobiernos autónomos gobernados por sus propias leyes, no nos queda más camino que iniciar un proceso constituyente por la vía normal de la Constitución vigente. Nos los prohíbe, no vamos a encontrar alcance ni jueces constitucionales que nos lo reconozcan. Muy bien, doctor Pavón. Doctora Floralba,
siguiendo en este hilo con la respuesta que nos brindó el profesor Pavón, en una democracia moderna, ¿qué tipo de controles jurídicos, políticos, se pueden considerar para el poder constituyente? Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Serra. Yo antes que nada quiero aprovechar para agradecer a la Universidad del Atlántico, a la Federación de Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y por supuesto muy especialmente a Jean Paul Vázquez, quien es el alma de este evento en el que recoge a todas las autoridades que administran justicia en esta región del país. También a los honorables consejeros de Estado, quienes con su presencia y patrocinio demuestran la relevancia de este verdadero diálogo que robustece la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta es una manera de descentralizar un poco las figuras que deberían estar y permear a todos los rincones del país. Límites a la reforma constitucional. Creo que el doctor Pavón ha trabado la litis y también debo decir que no creo decir nada inteligente después de hablar de Gonzalo, de Viridiana y por supuesto de Rodrigo Primi. No sé qué otra cosa podría decir, pero intentaré hacer algo porque el doctor Pavón me ha dado la idea para trabar la litis. Es decir, estoy absolutamente Es algo contencioso. Es algo contencioso, sí, es algo contencioso esto. Por supuesto, límites a la reforma constitucional. Debemos hablar de los mal llamados límites formales. ¿Por qué? Porque los límites, lo que llamamos límites formales, en realidad son presupuestos de validez, de eficacia, de existencia de la reforma constitucional. Porque nosotros, que está unido al concepto de la rigidez constitucional. Y porque la Constitución es parámetro de validez de las leyes ordinarias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de límites materiales? Primero, tenemos que ponernos a hablar de una cosa mucho más sencilla, y lo más sencilla es de qué hablamos cuando hablamos Constitución. Y cualquier texto realizado por los procedimientos dispuestos por ese poder constituyente no es Constitución. No cualquier contenido que se le ocurra al poder constituyente es Constitución. Existe un contenido que nosotros hablamos, que es el contenido ideológico, que siempre nos preguntan del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es toda sociedad en que no está asegurada la garantía de los derechos ni establecida la división de poderes, no tiene Constitución. El contenido, entonces, si tenemos claro que tenemos un contenido de Constitución, no cualquier texto puede ser llamado Constitución. Porque en palabras de Jelinek, ya lo decía, esto es lo que llamaban constituciones napoleónicas. La Constitución es, así como lo dijo Gonzalo de su profesor de Pedro de Vega, pero Rubio Llorente, García Pelayo y recientemente Manuel Aragón nos recuerdan que la Constitución es la juridificación, como lo diría Rodrigo, de la democracia. Es decir, la Constitución es la Constitución democrática. Entonces, la afirmación del hecho de que como nosotros, por ejemplo, en clave colombiana, no tenemos cláusulas pétreas de intangibilidad, de eso no podemos decir, no, entonces no hay límites a la reforma a la Constitución. Es absolutamente una interpretación inadecuada. En varios países de Europa existen listados exhaustivos de los límites, Alemania y Portugal. En otros los listados no son tan extensos. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Como bien lo decía Rodrigo, desde hace 21 años, vía jurisprudencial de la Corte Constitucional, se habló de la competencia que tiene la Corte para hacer el control al contenido de las reformas constitucionales, con la tesis de la existencia del juicio de sustitución de la Constitución. Y consiste en diferenciar ese poder de reforma, de destrucción, de ruptura, con lo que se puede hacer, que es reformar la Constitución. Hace poco
tuve el placer de dirigir una línea de investigación en la universidad sobre sistema normativo y un estudiante abordó esto, el control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución en los 200 años de historia constitucional colombiana. Y fuimos pasando de una concepción de que el control solamente era político a pasar por el control judicial hasta que llegara en el siglo XXI a una Corte Constitucional que fue capaz de impedir la segunda reelección de un presidente, de una de las figuras más influyentes en la historia política del país. Pero, ¿por qué y para quién deben ser claras los límites, queridos colegas? ¿Solo los debe saber la Corte Constitucional? Tiene el Congreso la necesidad de tener una claridad y creo que es esto el tema que nos plantea en este panel de por qué tenemos que hablar de límites a la reforma constitucional. Es decir, los límites a la reforma constitucional tenemos que tener seguridad jurídica. Han pasado 21 años y hemos pasado desde que la Corte ha tenido, profesor Milton, salvamentos de votos claros, donde hablaba de eso no lo dice la Constitución, usted no puede diferenciar entre los tipos de reforma constitucional, qué pasa con el déficit democrático, que son los salvamentos de voto que en su momento tuvieron Sierra Porto y luego Alejandro Linares, pero a medida que va cambiando la Corte, esos salvamentos pierden fuerza y mayoritariamente, actualmente, la Corte Constitucional ya acepta la aplicación del juicio de sustitución casi como una verdad constitucionalmente determinada. Lo vimos en la última que revisé, que es la de la cadena perpetua en el año 2021, que todos consideraron el juicio de sustitución como una medida legítima. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno ve esos 21 años de historia, queridos colegas, uno podría decir, ya nos sentamos en que la aplicación del juicio de sustitución es una verdad como un puño, si me permiten la expresión coloquial, pero también encontramos la parte más novedosa es ese elenco de sentencias en donde se analizó la constitucionalidad de los actos legislativos de la paz, del procedimiento legislativo especial para la paz. Aquí encontramos que la Corte interpreta las reformas constitucionales, le da el alcance de la interpretación de cómo debe ser interpretada la Constitución. Y a mi modo de ver, esto es quizá lo más novedoso en materia de juicio de sustitución en esos 21 años. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Pues es necesario precisar el alcance. Y vuelvo y repito a Rodrigo que no debemos llegar a tal punto de que esto se permita como un cierre o bloqueo institucional. ¿En qué sentido? No podemos llegar el sistema normativo a tal punto de que el Congreso de la República no pueda hacer nada, porque si cerramos las vías jurídicas para poder hacer reformas constitucionales, estamos llamando a un desconocimiento de las vías democráticas establecidas en el sistema jurídico para hacerlo. Y entonces, segunda reflexión, ¿debe solo la Corte Constitucional saber cuáles son los límites a la reforma constitucional? Como también lo dijo Rodrigo, en 21 años la Corte no se ha puesto a la tarea de delimitar los principios. Podría ser una determinación. Principios, democracia, separación de poderes, libertad e igualdad. Pero si ustedes le ponen en el buscador de la Corte juicio de sustitución, encontrarán, como también lo dijo Rodrigo, esas sentencias en donde también la carrera administrativa es un principio estructurante de la Constitución. Y creo que la carrera es importante, pero tanto como hacer un principio axial de la Constitución, como de la democracia, como la libertad, como la igualdad, no. Entonces creo que aquí lo que hay que hacer es que el Congreso debe tener claridad cuáles son esos principios, que el presidente tiene que tener claridad cuáles son esos principios
y no sea algo impredecible que solo lo pueda decidir la Corte Constitucional. Gracias. Muy bien, doctora. Creo que nos ha quedado claro ya por los comentarios de la doctora Floralba, por el comentario del doctor Uprimni, que la Constitución del 91 no tiene cláusulas pétreas. La palabra pétrea es una palabra que viene del griego antiguo péder y significa piedra, roca, ¿no? Del arameo kefas, que significa también piedra. En Mateo 16, 18, Jesús le dice a uno de sus discípulos: Simón, tú serás Pedro, y sobre esa piedra levantaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Doctor Milton, ¿considera usted que existen cláusulas o por lo menos principios pétreos en el ordenamiento constitucional colombiano que son intocables? Por ejemplo, piensen ustedes, la mujer se ganó el derecho al voto en el Acto Legislativo 03 de 1954, aunque fue puesto en práctica por primera vez 3 años después en el plebiscito del 57. ¿Podría el constituyente nuevamente quitarle el derecho al voto a las mujeres? ¿Podría el constituyente, que no tiene límites, en la teoría del profesor Pavón, restaurar la esclavitud en Colombia? ¿Existen principios pétreos en el ordenamiento constitucional colombiano? El debate entre Carl Schmitt y Sieyès está más vivo que nunca, pero sobre todo para que nosotros impongamos, mantengamos y desarrollemos la cláusula democrática que permite instaurar una constitución, desarrollar, ejecutar e incluso suprimir una constitución. Por tanto, es una falacia que el poder constituyente originario no tiene límites. No tiene límites tal vez expresos, pero sí tiene límites, a mi juicio, implícitos. El primero de ellos, la propia Constitución, que crea de manera específica un procedimiento que a juicio de muchos puede resultar insuficiente para que el poder de reforma se ejecute, el legislador, el pueblo votando un referéndum o convocando una Asamblea Nacional Constituyente, pero también diciendo cómo se convoca al pueblo para decidir si suprime la Constitución. Allí hay reglas específicas. Por tanto, ese poder constituyente, como una evocación abierta, dogmática y hasta mística del pueblo, tiene límites. Y es un poder, por tanto, normativo, es un poder constitucional. Únicamente normativo, no lo es. Es político, es económico, es histórico. Por eso la idea de la Constitución como una norma es una idea que ha fracasado silenciosamente y que muchos en la cultura constitucional no quieren admitir. Pero trato de ser más específico. Y es con lo siguiente: hay límites en el derecho internacional. Lo señalaba el maestro Joel Colón, lo señalaba la doctora Floralba, en la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la separación de poderes, el principio de legalidad, el Estado de Derecho. Incluso se invoca una constitución escrita, las garantías para los derechos humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos como experiencia común, así resulta insuficiente y no totalmente uniforme. Tiene cláusulas específicas que ya voy a mencionar. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero hay otro nivel tremendamente importante que debemos empezar a reconstruir para probar que precisamente la Constitución no es únicamente una norma, y es la historia del Estado democrático constitucional. El republicanismo, el principio democrático, deliberativo, el pluralismo, el multiculturalismo, son principios que compartimos en la práctica del constitucionalismo, a lo menos como una práctica occidental. Habría otro límite entonces, que habría que reconocer y reconstruir de forma argumentativa, proporcional, objetiva, hacerlo notorio, que es precisamente en lo que falla la Corte Constitucional y muchos de los tribunales que en el mundo utilizan muchas tesis que no tienen un adecuado instrumento de validación. Pero tengo la tesis respetuosa de que hay unas cláusulas pétreas
no porque procesalmente hayan sido creadas, que una cláusula pétrea surge porque es un elemento intangible descrito en la Constitución, es derecho positivo constitucional. ¿Que surge de qué? De graves conflictos. Las cláusulas pétreas alemanas, las cláusulas pétreas de Sudáfrica después del apartheid. O surgen de graves tensiones específicas. Muchos decían que en los acuerdos de paz de La Habana ratificados en el Teatro Colón era posible que surgieran unas cláusulas pétreas. ¿Qué hemos aprendido después de cerca de 6 décadas de conflicto armado? Son los principios que protegen las víctimas, la garantía de no repetición, la memoria, cláusulas pétreas para nosotros. Pero una cláusula pétrea requiere un acuerdo político trascendental. Noten que no estoy hablando de consensos. Algo que resulte que ese diseño sea no solo hermoso, no solo estético, porque nos jactamos diciendo que estamos llenos de derechos, pero con pocas instituciones. El diseño tiene que ser, por tanto, funcional. Así hubiéramos creado esas cláusulas pétreas, no funcionarían. Pero por tanto, mi tesis es que existen cláusulas pétreas dinámicas, no escritas expresamente, pero que provienen del derecho internacional, que provienen de la historia del Estado democrático constitucional y que la Corte puede y debe aplicar en casos específicos con una enorme carga argumentativa y con una carga de deferencia hacia el poder democrático popular e institucional. Por tanto, cuando la Corte debajo de la manga saca un as llamado principio esencial de la Constitución, nos está haciendo un favor contraproducente. Porque nosotros no podemos entender que en la Plaza de Bolívar de Bogotá hay un tesoro oculto que solo 9 mentes brillantes pueden leer. ¿No se supone que la Constitución es una cosa pública? ¿No se supone que es la promesa que el derecho le ha hecho a la sociedad? ¿A qué estamos jugando entonces? Entonces existen cláusulas pétreas, pero no solo positivas. El derecho convencional nos ayuda que existe el principio de no regresividad. Es un compromiso fiel de los estados. Nuestro dilema, por tanto, no es si existen esos límites, es si el derecho internacional es un sistema jurídico perfecto para hacerlos efectivos. Y creo que es un hecho notorio la respuesta a esto, lo que estamos viviendo en el mundo. Y por último, las cláusulas pétreas dinámicas también pueden ser negativas. En 1910, Colombia dio un paso trascendental, la eliminación de la pena de muerte, la cadena perpetua, la persecución, la confiscación de los bienes. Y ese es un punto de no retorno para nosotros, es una cláusula pétrea. Las garantías de las mujeres, pero también dimos unos pasos negativos que parece que culturalmente, políticamente, institucionalmente, la cara negativa de las instituciones que hemos cosechado, no hacen desaparecer. Así hoy cediéramos a la ira, al dolor, a la pasión, a la energía política del cambio constitucional. ¿Cuáles son? ¿Quién puede acabar con el autoritarismo que dejó la Constitución de 1886? ¿Quién puede acabar con el centralismo enorme que padecemos y que además nos fascina, pareciera? Por eso el proyecto de reforma constitucional, que todos entendemos como conveniente, tal vez para pasar a un Estado federal, para crear unas cláusulas de autonomía para los departamentos, para los municipios. Pero ¿cuándo vamos a despertar las provincias, las regiones que están en la Constitución? Entonces hay unas cláusulas negativas que no hemos podido rebatir. Por tanto, mi conclusión es, sí existen límites, y sí existen límites porque hacemos parte de una democracia, y hacemos parte de una democracia que debe ser deliberativa, que involucra al pueblo y no solo a los votantes, que además se jacta de decir que tenemos mecanismos de participación democrática. ¿Y quién puede derribar las barreras que tienen esos mecanismos de participación democrática? Entonces, el diseño de la Constitución es apasionante. ¿Cuánto de eso nos enseñan en las escuelas de Derecho, en las escuelas de Ciencia Política, de Sociología, de Trabajo Social? Pero mi llamado es, no hagamos diseños estéticos, llenos de derechos.
de lo que creemos es más correcto políticamente o axiológicamente. Tratemos de asegurar eso con instituciones reales, con instituciones funcionales. Por tanto, la apuesta tiene que ser, hagamos una práctica constitucional. Esa es mi invitación. Muy bien, doctor Milton. Sí, en el caso que colocaba el doctor Milton de la prohibición de pena de muerte, no solamente sería una cláusula pétrea implícita, sino también expresa, ya que el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, cuando habla del derecho a la vida, expresamente establece que los países que han abolido la pena de muerte se les tiene prohibido volverla a establecer en sus ordenamientos jurídicos. Adelante, perdón, complemento esto. Hay límites implícitos que están descritos en la propia Constitución. Cuando en plena pandemia se crea la cadena perpetua frente a una cosa que todos aborrecemos desde la violación de niños. Estamos criticando la elección errada de medios por parte del poder de reforma. Pero el examen de la Corte era un examen sencillo, formal. Y cuando es un examen formal es respetuoso de los límites de la Constitución. Dice la Constitución en su capítulo de Derechos Fundamentales, está prohibido la lingüística, el texto, la etimología, la semántica, prohíben al legislador en su marco del poder de libre configuración tocar esos elementos. Por tanto, el propio texto de la Constitución permite y restringe al extremo la discrecionalidad y hermenéutica del poder de reforma constitucional. Muy bien. Y queremos finalizar con una pregunta común. No sé cuál quiera contestarla o si quieren opinar varios. La pregunta la voy a formular, pero antes los pongo en un contexto. El artículo 241 de la Constitución, en sus numerales 1 y 2, establece la facultad de la Corte Constitucional para decidir sobre la constitucionalidad, para decidir sobre los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera sea su origen, dice ese artículo, pero solo por vicios de procedimiento en su formación. La teoría de la sustitución establece que el poder de reforma constitucional solo puede modificar, pero no suprimir la Constitución, ya que ese poder es solo del constituyente primario. Con base en esta teoría, el legislador debería tener límites en cuanto a la competencia para reformar la Constitución. Esto debido a que es un constituyente derivado. La pregunta es, ¿consideran ustedes, y puedo colocar como ejemplo el referéndum reeleccionista del presidente Uribe y el acto legislativo que acabamos de colocar el ejemplo que estableció la pena de prisión perpetua para violadores de niños menores de edad, menores de 14 años, que la Corte Constitucional ha efectuado exámenes de fondo y no de forma sobre esas reformas constitucionales? Esa es la pregunta que quiero formularles. Doctor Uprimni. Pueden responder varios, si gustan. Si tienen varias, adelante. Doctor Uprimni, adelante. O sea, el argumento de la Corte, veamos el argumento de la Corte en su forma, que yo creo que es sólido y ser críticos. El argumento de la Corte en esa sentencia C-551 del 2003 es cierto que la Constitución dice que el control es solo por vicios de procedimiento, pero el procedimiento, un análisis integral del procedimiento, recordemos que esa era la primera vez que la Corte examinaba integralmente una reforma constitucional. Antes era exámenes por demandas. Entonces es la primera vez que realiza el examen integral, porque así lo ordena en referendos la Constitución. La Corte dijo, cuando yo voy a examinar el procedimiento, el primer paso es examinar si el órgano que hace un procedimiento tiene la competencia para hacerlo o no. Entonces que el análisis de competencia está implícito en el análisis de procedimiento y por eso la Corte ha dicho, esto no es un control de contenido, sino un vicio de competencia. Yo creo que es un buen argumento, pero obviamente materialmente es un control de contenido. Se mira el contenido para ver si corresponde
a la competencia que tiene el Congreso o en el caso del referendo o en el caso de una asamblea constituyente para reformar ciertos contenidos de la Constitución. Ese fue como el contraargumento de Sierra, es agudo incluso cuando uno no está de acuerdo con él. Es un buen argumento para decir, hombre, la Corte sí es como rara, dice que el poder de reforma tiene límites porque expresamente no le han dado el poder de cambiar Constitución, pero la Corte sí se autoatribuye una facultad para controlar la competencia cuando no expresamente se le ha dado. Y ahí había un debate, pero yo creo que, como dijo Floralba, ese debate en la jurisprudencia de la Corte parece saldado. Hoy hay consenso en que puede haber control de competencia, que es un control de contenido. El gran riesgo es que la Corte ha extendido eso indebidamente. Ese es el gran riesgo. O sea, decir que modificar el Consejo Superior de la Judicatura, su composición, no el principio de autogobierno judicial, que yo podría decir, bueno, el principio de autogobierno judicial es de la esencia del principio de independencia judicial, aunque cuando ahí hay controversia, si usted suprime el autogobierno judicial está bien. Eso podría ser una sustitución. Pero que yo modifique la manera como se integra ese Consejo de la Judicatura y que la Corte lo tumbe, una exageración. Y aún peor fue su argumento cuando se estableció el Tribunal de Aforados. O sea, hacer del juicio en el Congreso de los magistrados una garantía de la independencia judicial, eso es algo que yo todavía no logro entender. ¿Desde cuándo que a mí me juzgue un órgano político es una garantía de la independencia judicial en vez de que me juzgara un órgano judicial? Es ridículo. Y ahí se ven sesgos de corporativismo judicial con argumentos de vicio de competencia. Y yo creo que eso es muy serio. O sea, yo creo que a la Corte Constitucional hay que hacerle un llamado muy serio de que el remedio del vicio de competencia es un remedio extremo, que uno lo mantiene para cuando se hace algo como lo de México, con la reforma judicial de México. Pues ahí uno mete esa carga, porque es que es una carga tremenda. Cuando yo encuentro un vicio de competencia, estoy diciendo, su única alternativa es una asamblea constituyente. Eso es tremendo, eso la Corte tiene que tener ahí una prudencia tremenda y no la ha tenido. Ha hecho buenas, como la de la reforma de la segunda reelección, yo creo que esa estuvo bien y hay otras buenas, pero hay unos errores y los errores en los vicios de competencia son errores que pueden ser catastróficos, pueden conducir a la idea de conocer. Imagínense que se pasara a un Estado regional y la Corte dijera no, eso es vicio de competencia. O sea, uno está forzando una ruptura constitucional o una asamblea constituyente. Entonces ahí tiene que haber una flexibilidad para casos extremos, sobre todo cuando ya es algo por referendo o cosas así. Entonces yo creo que nos ha faltado mucha crítica a la Corte en sus juicios de sustitución. Y termino con esto. Hoy es más fácil hacer un cargo por juicio de sustitución contra una reforma constitucional que un cargo de inconstitucionalidad de una ley ordinaria. Porque una ley ordinaria uno tiene que decir el artículo tal de la Constitución. El cargo de sustitución es, yo me invento un principio constitucional y digo que es parte de la esencia de la Constitución y como la Corte no los ha decantado, es una jurisprudencia que se ha vuelto muy problemática y lo digo con algo de dolo y culpa porque algo tuve que ver con su origen, pero creo que se ha descarriado bastante. Muy bien. Doctor Pavón. Sí, yo quiero hacer una precisión. Yo soy defensor de los derechos humanos, de la forma republicana de gobierno, tanto que pertenecí a la red de docentes de profesores de derechos humanos que dirigió Rodrigo hace tiempo. Yo la descripción que he hecho sobre el Poder Constituyente la he hecho sobre las páginas 804, 810 del tomo 1, Teoría del Derecho, de Luigi Ferraioli, que es un destacado defensor de los derechos humanos y de la forma republicana de gobierno. Yo no creo que no deban tenerse límites. Lo que he dicho es, hay un refrán popular que uno escucha mucho en el país, que después de rayo caído no hay magnífica que valga. Es que el problema del poder constituyente, que es un poder realizado, ejercido e
he hecho esa aclaración. Yo no he dicho, si hacen un proceso constituyente, claro, como lo explicaba el doctor Miguel Antonio Bernal esta mañana, en el caso del proceso constituyente panameño, van a adoptar procedimientos democráticos. Ok. Pero yo me acuerdo que Chávez, cuando se posicionó, dijo, juro sobre Esta moribunda constitución. moribunda. Y ahí inició el proceso constituyente, que terminó expidiendo una buena constitución Sí, en señor. 1999, que ellos estudiaron la experiencia colombiana para expedirla y fueron comisiones colombianos y europeos a asesorarlos. Pero cuando comenzó hace 5, 6, 7 años el proceso constituyente con Maduro, Bremer Caría y todos los venezolanos se equivocaron y no participaron en el proceso constituyente y dejaron abandonado. Y se puso Maduro con su constituyente de bolsillo y estamos con esa tragedia. Entonces, cuando nos hablen de proceso constituyente, abramos los ojos, porque esto es un problema no de la teoría del derecho, ni de la filosofía del derecho, ni del derecho, no de la filosofía política y de la política. Adelante, doctor. Es que para mí el tema en el Poder Constituyente es si puede haber algo parecido a una dogmática razonable del Poder Constituyente. No una teoría política del Poder Constituyente, esa la tiene Smith, la tiene Sieyès, y uno puede discutir, pero una dogmática, algo que sea como una doctrina jurídica, y es muy difícil, pero yo creo que la requerimos, y ahí me parece que en esa dogmática el tema fundamental es si uno puede llegar a una doctrina razonable de lo que es un momento constituyente. Y sí, esa es la dificultad. Yo creo que en el 89, 90, 91, la Corte Suprema logró captar la cosa y habilitó, usando la teoría del poder constituyente, una transición pacífica de una constitución en que ya nadie se reconocía a una constitución como la del 91 en que la mayoría nos reconocemos. Y fue un proceso que se hizo posible gracias a la capacidad habilitadora que dio una noción tan etérea como la de poder constituyente. Luego esa noción entró en hibernación. Entre el 92 y el 2003 la Corte no cita ni siquiera en ninguna sentencia la expresión poder constituyente. Y es normal que entre en hibernación porque cuando las instituciones están funcionando más o menos, el poder constituyente originario tiene que medio dormirse. Entra a funcionar la fuerza normativa de la Constitución y los procedimientos. Pero uno no lo puede dormir tanto porque puede haber momentos extraordinarios, como el de Chile, en que uno diga, necesitamos nuevamente esta teoría para salir de una crisis terrible. Yo no creo que estemos en eso en Colombia, estoy contigo, Viridiana, pero sí creo que necesitamos unos ajustes en la parte orgánica de la Constitución muy significativos y para mí el ajuste más importante es el ordenamiento territorial. O sea, tenemos un ordenamiento territorial que no resiste más este país y eso requiere de pronto algo parecido a una asamblea constituyente acotada, algo así, pero hacer un salto a una asamblea constituyente sin límites para lograr ese ordenamiento territorial creo que sería un error estratégico. Requiere un gran acuerdo político fundamental para tratar el problema de la organización del poder en el territorio, porque no aguantamos más. Ya todo el mundo es claro y lo acepta que existe más territorio que Estado. Y ese gran acuerdo político fundamental quedaría consignado en la Constitución, a través de una reforma constitucional. Porque podría ser para evitar que se inicie un proceso constituyente salvaje. Correcto. Doctor Milton y luego el doctor... Es que quiero entrar en esa discusión que hay. Claro, el debate entre Carl Schmitt, ese debate atemporal con Sieyès, es muy útil y le ha servido muchos doctrinantes del derecho constitucional en el mundo y a las cortes, a la Corte Constitucional Colombiana. Y yo creo que resulta funcional la idea de que el poder constituyente originario, llamado de esa manera, algo apocalíptico, tiene unas competencias superiores. Yo creo que eso resulta evidente en el marco de un Estado de Derecho. Y que el poder instituido, las ramas del poder público, solo deben hacer aquello que les está dispuesto.
y que dentro de ese poder instituido hay un órgano que tiene el poder de reforma, que ya hemos ilustrado en Colombia quién es. Pero tenemos un sesgo, porque seguimos construyendo esta teoría más que desde la democracia, más que desde el desacuerdo, más que desde la medición sociológica del timing, del momento constituyente, porque cuando mencionamos eso nunca lo medimos. Siempre estamos hablando de cosas místicas. Hagamos un ejercicio mental. Hablemos de la mística del 89, del 90 y el 91. ¿La que identificó Virgilio y César? ¿O de la que está hablando Gustavo hoy? Y la del 89, 90 y 91 nos alcanzó para tener un estudiante en la Asamblea Nacional Constituyente y solo 3 mujeres. Y no estoy diciendo que por eso sea un mal proceso. ¿Cómo medir ese momento constituyente? Entonces tenemos un sesgo porque siempre queremos evaluar estos fenómenos con tesis que necesariamente tienen que ser del derecho comparado, pero no exclusivamente del derecho comparado. Necesitamos más idiosincrasia, más práctica específica y concreta. Entonces, en ese marco de cosas yo creo que tenemos un sesgo enorme. Pero el otro elemento es, siempre estamos creyendo que entonces lo tienen que hacer los jueces. Incluso Rawls decía que la Corte Suprema, Corte Constitucional en Colombia, sería aquel órgano que logre identificar de manera excluyente los principios de la justicia en una sociedad determinada. Tal vez sí, pero ¿en cuál? Entonces, mi propuesta es ¿cómo medir eso? Entonces, respetuosamente y humildemente, no pensemos solo en la garantía jurisdiccional de la Constitución, pensemos en el evaluador de la Constitución. ¿Quién nos va a entregar datos objetivos de la Constitución? Porque todos entran en una felicidad extrema cuando ven una sentencia y no la critican. Piensan que es un evangelio y que hay que repetir ciegamente. Nadie se detiene a ver más allá de cuántos derechos tiene, como pasa en Venezuela o en Ecuador, y no revisa las instituciones. ¿El Servicio Estadístico Nacional, el DANE, nos podría entregar esa información? ¿Quién debería evaluarla? ¿Qué hacemos con ella? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar más en esa idea del evaluador de la Constitución para avanzar en una verdadera práctica democrática, para determinar cuánto puede vivir uno en una Constitución. Los padres federalistas pensaron que 20 años. Nosotros llevamos 33 años. La Constitución de Estados Unidos más de 2 siglos. Y aún así son experiencias constitucionales exitosas. Pueden estar desplazadas, mutadas, sustituidas, desmembradas, ser un pseudo constitucionalismo. Entonces hay que pensar en el evaluador de la Constitución para identificar verdaderamente qué es ese momento constituyente. Porque mientras tanto, yo creo que estamos más cerca de la dogmática que nos sirve en el proceso de argumentación, pero recuerden que un argumento sin prueba puede terminar siendo demagógico y eso le está pasando a muchos tribunales constitucionales en el mundo. Muy bien. ¿Gonzalo? No, yo me encuentro pensando todo lo que dicen y yo creo que estoy en desacuerdo con casi todos y todas. Yo creo que, claro, entre gustos no hay disgustos y cada uno dice que debería hacer la Corte y se debería llegar a tener más, utilizar más la idea de un principio democrático mucho más amplio, entonces tiene que ser más, en este caso si hay más participación democrática, menor control o menor rigurosidad en el control. Por otro lado se dice que hay que deliberar más las reformas, que también es un argumento que utiliza ahorita Carlos Bernal Pulido en la Corte Interamericana, o en la Comisión, Interamericana sobre la reforma judicial. Rodrigo pues habla de unas reformas que no le gustan, Floralba también que hay otras, digamos que unos controles de sustitución que fueron excesivos desde su punto de vista. Milton también nos llama un poco a la idea de ver el que controla, el que hace ese juicio. Yo creo que es muy importante lo que dice sobre el rol judicial, porque finalmente, a pesar de que nosotros podamos ser críticos o no con la Corte, finalmente si seguimos utilizando la tesis o la doctrina de la sustitución, la carga le va a tocar a la Corte Constitucional, así no nos guste, que pues sea la que decide definitivamente sobre qué se entiende por sustitución y qué no se entiende por sustitución, sobre una idea que Rodrigo dice que fue muy sólida
que fue la idea de que por vicios competenciales. Yo no sé si sea tan sólida esa idea, pero finalmente es útil, pragmáticamente podemos nosotros utilizar la idea de que una reforma constitucional que pueda llegar a eliminar principios como la división de poderes, independencia judicial, autonomía de los poderes o derechos fundamentales pueda ser una reforma que se pueda llegar a declarar inconstitucional sobre la base de la idea de la competencia. Para muchos no es tan sólida, Rodrigo, esa doctrina, pues no te estoy diciendo que sea yo, pero para muchos es simplemente una construcción bastante, digamos, llamarle precaria, pero finalmente es útil. Yo creo que hay que fortalecer la idea lo decía Milton al final, del rol que debe cumplir un juez en sus decisiones y vigilar mucho tanto la elección de jueces como el control que se hace de estos y la deliberación que deben tomar para finalmente decidir qué es una sustitución, qué no es una sustitución, cuándo se supera los vicios de competencia o no, porque en este caso la misma Corte Constitucional es la que decide si es competente o no, un órgano como el Congreso o si se va a enviar a referendo o incluso una asamblea constituyente para eliminar unos ciertos principios básicos que no están en ninguna parte. Entonces es un rol muy importante, puede ser riesgoso si la Corte Constitucional, digamos, por ejemplo, es cooptada, que es uno de los riesgos que algunos, sobre todo la derecha, cree que va a pasar, que en estas nominaciones que van a haber de jueces se va a cooptar a la Corte y de esa manera se va a convocar una constituyente y de pronto va a haber una reelección o una prolongación del periodo del presidente Petro. Yo creo que ahí es donde se debe mirar, ¿no? En todo ese proceso que puede ser desde la elección de los jueces, desde la toma de decisiones, de la deliberación que se toma en la decisión, porque finalmente son la autoridad, ¿no? Hasta ahora, que decide cuándo puede haber una reforma o cuándo puede haber una sustitución de la Constitución. Así no nos guste, así critiquemos, así pensemos que sea diferente, pues estos son los que tienen que tomar esa decisión, como ustedes también muchas veces como jueces y magistrados pues tienen que decir ciertos casos que de enorme responsabilidad, pero esto se trata de principios que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tiene que ver con los derechos humanos y que tiene que ver con un concepto de constitución que podríamos decir no es un concepto smithiano, o sea, sobre la base de que cualquier forma de gobierno o cualquier decisión que tome el pueblo puede ser considerada como una constitución y que el poder constituyente más o menos pues es un poder ilimitado que toma una decisión cualquiera, sino que si hablamos de una decisión en términos de una decisión constitucional, tiene que tener una forma constitucional que se refiere a estos elementos: división de poderes, protección de derechos, autonomía judicial y derechos humanos. Muy bien, doctora Viridiana, y finalmente la doctora Flor Alba para... Bueno, yo solamente un comentario cortico y es pensando en la reforma constitucional, si la hace el Congreso y se articulan todos los temas que hemos tratado, si se aplica o no el juicio de sustitución de la Constitución, si tiene que ver con un tema de revisión de la competencia, cuáles son esos principios esenciales que no se pueden sustituir. O también lo que planteaba Milton, bueno, ¿quién evalúa el momento constituyente? Yo creo que todo esto se activa y se activa una forma de evaluación con las demandas de inconstitucionalidad. Todas las reformas constitucionales vía Congreso las revisa la Corte, sí, pero antes hay una interpretación social de esa reforma constitucional y que en buena hora los colombianos tenemos a partir del ejercicio de ese derecho político que es la presentación de una acción pública en constitucionalidad. Yo pienso que parte de esa templanza en torno a la reforma, ese papel de garantismo judicial frente a la reforma constitucional y los principios de una constitución democrática, se activan desde la
actor desde el ciudadano que hace esa solicitud de reforma a la Constitución y que da unos argumentos a la Corte y que obviamente, como lo planteó Rodrigo, podemos seguir pensando, bueno, la Corte aquí es problemático o no, la revisión competencial frente a la reforma. Ahora, frente a las leyes a través de las cuales se convocan los referendos y las asambleas, yo creo que ahí la Corte Constitucional no hace revisión competencial, simplemente hace revisión de procedimiento. Y mira que el referendo de iniciativa popular del 2010 para la reelección presidencial por tercer periodo se cayó por vicios de procedimiento. Entonces yo creo que hay toda una ingeniería en torno al momento en el cual la Corte Constitucional asume la competencia de revisión de una reforma que viene dada por ese antecedente de la interpretación social del texto constitucional. Y yo creo, como dice mi querido amigo Pavón, y como lo dijo también Rodrigo, que si estamos en un momento de reforma constitucional estructural, debe ser con relación al ordenamiento territorial en Colombia. Y me voy a mi primera intervención. Yo creo que ese acuerdo político que debe preceder a ese tipo de reformas puede que no termine necesariamente en una reforma constitucional, sino en la expedición de una ley orgánica, como lo establece el artículo 151 de la Constitución, que creo que es una de las grandes promesas incumplidas de la Constitución y que, dicho sea de paso, creo que no solamente de la región Caribe, sino de todo el territorio colombiano, sabemos que este modelo de centralismo político del siglo XIX, incluso con la descentralización administrativa planteada en el 91, es absolutamente insuficiente. Y si en Colombia se quiere llegar a lo básico de una paz mínima o un estado de bienestar para todas las personas, debe plantearse desde una reorganización territorial para la que, insisto, no creo que se necesite reforma, sino una buena ley orgánica. Muy bien, doctora Floralba. Gracias, doctor Serra. Yo quiero, la pregunta fue, a ver si se han perdido, pero la pregunta fue si con el 241, 1 y 2, la Corte puede revisar el fondo o no. Entonces, si uno es exegético, no, vicios de procedimiento, pero ya Rodrigo lo explicó y al final, esto desde el principio, antes del 2003 la Corte hablaba de vicios de competencia, como unos vicios materiales, pero son vicios que van a medio camino o a medio caballo entre vicio material y vicio formal. Pero en últimas, hablando en plata blanca, la Corte Constitucional con el juicio de sustitución se mete con el contenido. Porque cuando hablamos de cuáles son los principios axiales, eso. Entonces, develemos, quitémonos el velo, nos metemos y está bien, porque todos estamos de acuerdo en que hay un contenido que es la democracia, el principio de separación de poderes, los derechos, que no se puede trastocar, porque si no nos pasamos a otra cosa que no es Estado constitucional, sino será otra cosa. 1. 2. Viridiana, Rodrigo, Milton. Yo quiero un poquito de reposo con esto de el momento constituyente que podamos ver, aquí veo, o sea, como eso tan esotérico de ese momentum, si nosotros podemos decir, viendo que el que está en jefatura de gobierno, jefatura del Estado, suprema autoridad administrativa en estos momentos, en sus discursos, pareciera que tiene la idea de yo sé leer el momentum. Y creo que nosotros y nosotras, como profesoras de Derecho Constitucional, tenemos que decirles, ojo, un momento, alerta. Hay que poner reglas democráticas a la cosa. Esto no puede ser de que se le apareció a alguien y que un pájaro me lo habló y que a mí me lo dijo alguien. No, esto tiene que ser que esté la regla clara.
¿Y clara para quién? Para los congresistas. ¿Clara para quién? Para los jueces. ¿Claro para quién? Para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de qué podemos y qué no podemos reformar. Y el gran problema es que desde hace 21 años, y como todo lo de pobre robado, y perdón, yo sé que hablar del Congreso no genera aplausos y hablar que el Congreso es la autoridad representativa más importante y democrática es un tema manío en nuestro Estado constitucional porque no hacen méritos para que uno hable bien de ellos, pero como profesora de Derecho Constitucional debo decir, es importante. Yo no hablo de las personas que ocupan el Congreso, sino de la institución. Pero el Congreso hace 21 años no sabe que cuando está reformando la Constitución, eso se va a caer o no se va a caer en la Corte Constitucional. ¿Les parece que eso no es frenético? ¿Les parece que eso es equilibrado? ¿Les parece correcto eso? A mí me parece un frenesí. Solo que como todo lo malo para el Congreso, al Congreso hay que darle con todo. Pero eso está mal, porque eso genera una tensión institucional dramática que nos lleva a lo que nos dijo Gonzalo. Entonces los 9 congresistas de la Corte Constitucional son los que tienen la llave maestra. Listo, a por ellos. Y eso ya lo hemos vivido. Y hemos tenido, desafortunadamente, honorables magistrados de la Corte Constitucional, desafortunadamente de la región Caribe, no precisamente probos. Entonces, fíjense que esto es la trampa o la respuesta del juicio de sustitución. ¿Saben cuál es? Elijamos magistrados que no tengan ni idea de esto y que yo pueda hacer títeres. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias al auditorio por la atención prestada, a los panelistas por sus valiosos aportes e intervenciones y declaramos entonces terminado este conversatorio. Muchas gracias. Gracias al público. Muy bien.